Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Esta es la parte número 3 del capítulo 13 del HTLS correspondiente a quemaduras. En este video hice algunas mejoras de audio que espero que les sea de utilidad para que tengan una mejor experiencia en mis videos y pues que me apoyen con un like y una suscripción, ya que hago todo lo posible por darles el mejor contenido. Conforme pase el tiempo voy mejorando poco a poco la calidad de videos. El paciente adulto. El uso de soluciones intravenosas, en especial la de lactato de Ringer, es la mejor forma de tratamiento inicial del paciente quemado. La cantidad de soluciones administradas en las primeras 24 horas que siguen a la lesión corresponde por general a la fórmula de Parlan, que es la siguiente: de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal total quemada, usando solo el total de quemadura de espesor parcial y la completa, dejando por un lado las de primer grado, que son pues más sencillas. Esto no las tenemos que tomar en cuenta para hacer la contabilización de la superficie corporal total quemada. Las recomendaciones actuales son de iniciar la reanimación con soluciones a razón de 2 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie corporal total quemada. Y hay varias fórmulas que guían la reanimación con soluciones en el paciente quemado. Como les comentaba, la más reconocida pues es la de Parlan, que pues se va hasta los 4 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de la zona de quemada. Y es necesario administrar la mitad de este volumen en las primeras 8 horas siguientes a la lesión, tomando en cuenta desde el momento en que se quemó el paciente, y también las soluciones que se administran durante el traslado prehospitalario, y la mitad restante durante las horas 8 a 24. Nota: la primera mitad de la solución se administra en 8 horas a partir del momento en que se lesionó el paciente, no de aquel en el que el proveedor de atención prehospitalaria inició su reanimación. Este detalle es especialmente importante en espacios abiertos o en contextos militares, donde podría haber un retraso inicial del tratamiento. Por ejemplo, si el paciente acude a atención de urgencias 3 horas después de la lesión, con poca o ninguna administración de soluciones, es necesario administrar la primera mitad del total calculado durante las siguientes 5 horas. Por lo tanto, el paciente habrá recibido ese volumen objetivo para la hora 8 después de la lesión. Se prefiere la solución de lactato de Ringer a la solución normal salina al 0.9% para la reanimación de los pacientes con quemadura, que suelen requerir grandes volúmenes de soluciones intravenosas. Los pacientes que reciben grandes cantidades de solución salina normal en el transcurso de la reanimación por una quemadura a menudo presentarán una afección conocida como acidosis hiperclorémica, debido a las grandes cantidades de cloro presentes en la solución salina normal. Cálculo de las medidas de reanimación por soluciones. Por ejemplo, considera un paciente masculino de 80 kilogramos que sufrió una quemadura de tercer grado en 30% de superficie corporal total y que se trata en el escenario poco después de la lesión. Se debe calcular el volumen de reanimación con soluciones como sigue. Los fluidos totales van a corresponder, tomando en cuenta que utilizamos la fórmula de Parlan, a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal total quemada en 24 horas. Esos 4 mililitros por kilogramo de peso pues van a ser 4 mililitros por 80, que corresponde a los kilogramos que pesa el paciente, por 30, porque ya habíamos comentado que era 30% de la superficie corporal total quemada las que tenía, y nos da un total de 9.600 mililitros. Nótese que esta fórmula, las unidades en kilogramos y por ciento se cancelan, de modo que solo quedan mililitros, lo que lleva al cálculo de 4 por 80 por 30, dando un total de 9.600. Una vez que se calcula el total para 24 horas, deberá dividirse entre 2. La cantidad de soluciones a administrarse durante el tiempo transcurrido desde la lesión a la hora a la hora 8, desde el momento en que se quemó hasta la hora 8, es decir, las primeras 8 horas, va a ser la mitad de la cantidad que habíamos calculado al principio, que fueron 9.600 entre 2, pues serán 4.800 mililitros. Para determinar la cantidad para las primeras 8 horas, divida el total entre 8. Entonces, la velocidad
de la administración de soluciones durante las primeras 8 horas va a ser de 4.800 mililitros entre 8 horas, dando un total de 600 mililitros por hora. Entonces, recapitulando, teníamos 9.600 mililitros derivados de la fórmula de Parkland que deberán dividirse entre 2 para obtener lo que se va a administrar las primeras 8 horas y las siguientes 16 horas, dándonos un total de 4.800 para las primeras 8 horas y después lo vamos a dividir entre 8 para ponerla ahí en las indicaciones o que se sepa que van a ser 600 mililitros por hora, dando un total de 4.800 para cumplir el objetivo de 8 horas. El requerimiento de soluciones para el siguiente periodo de las 8 a las 24 horas se calcula como sigue. Cantidad de soluciones para administrar de las 8 horas a las 24, otra vez 9.600 entre 2 da 4.800 y para definir la velocidad horaria en las 16 siguientes horas pues tenemos que dividir 4.800 entre 16 y nos da 300 mililitros por hora. O sea, nada más vamos a dividirlo entre el número de horas que querramos. Primero entre 2 para sacar lo que se va a poner en las primeras 8 horas y después la otra mitad que hayamos dejado, pues lo vamos a dividir entre 16 horas para un total de reanimación de líquidos en las primeras 24 horas. La regla de los 10 para la reanimación de los pacientes quemados. En un esfuerzo por simplificar el proceso de cálculo de los requerimientos de líquidos para pacientes quemados en el contexto prehospitalario, los investigadores del US Army Institute of Surgical Searching, Instituto de la Armada Estadounidense de Investigación Quirúrgica, se desarrolló la regla de los 10 para ayudar a guiar a la reanimación con soluciones. Se calcula el porcentaje del área de la superficie corporal quemada y se redondea al múltiplo de 10 más cercano. Por ejemplo, una quemadura de 37% se redondea a 40%, el múltiple de 10 más cercano. El porcentaje se multiplica después por 10 para obtener el número de mililitros por hora de soluciones cristaloides. Así, en el ejemplo previo, el cálculo sería de 40 por 10 igual a 400 mililitros por hora. Esta fórmula se usa para pacientes que pesen entre 40 y 70 kilogramos. Si el paciente rebasa este rango de peso, por cada 10 kilogramos de peso corporal arriba de 70, se administran 100 mililitros adicionales por hora. Si se compara la regla de los 10 con la fórmula de Parkland, de inmediato se hará aparente que los volúmenes de líquidos calculados difieren por una pequeña cuantía. Independientemente de qué método se use para calcular los requerimientos de líquidos, el volumen resultante es un aproximado de las necesidades de líquidos y el volumen real que se administra al paciente debe ajustarse con base a su respuesta clínica. Ahora bien, paciente pediátrico, pues las cosas son diferentes y vamos a ver pues las principales diferencias que va a llevar el tratamiento. La reanimación en niños a menudo se inicia basándose en una superficie corporal total quemada más pequeña, de un 10 a un 20% en comparación con la de los adultos. Los pacientes pediátricos requieren volúmenes de líquidos intravenosos mayores que los adultos con quemaduras de extensión similar. En algunos casos, los informes oscilan entre 5.8 a 6.2 mililitros por kilogramo de peso por la TBCA quemada, la superficie corporal total quemada. Las pérdidas de líquidos son proporcionalmente mayores en los niños por su peso corporal pequeño respecto al cociente de la superficie corporal. Además, los niños presentan reservas metabólicas de glucógeno menores en su hígado para mantener una glucemia adecuada durante el periodo de reanimación de la quemadura. Por esos motivos, los niños deberán recibir una solución que contenga glucosa al 5% intravenoso a una velocidad estándar de mantenimiento, además de los líquidos para reanimación de la quemadura. Inhalación de humo. Consideraciones de la administración de líquidos.
El paciente con quemaduras térmicas e inhalación de humo requiere significativamente más soluciones que aquel sin la última. Se ha comunicado que la reanimación en este grupo requiere significativamente más soluciones en comparación con quemaduras similares sin lesión por inhalación. Analgesia. Las quemaduras son en extremo dolorosas y como tal requieren atención apropiada para el alivio del dolor, con inicio en el ambiente prehospitalario. Se requerirán analgésicos opiáceos en dosis adecuadas como el fentanilo a dosis de 1 microgramo por kilogramo de peso o morfina a dosis de 0.1 microgramos por kilogramo de peso para aliviar el dolor. Consideraciones especiales. Quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas son devastadoras, con destrucción tisular subyacente y necrosis, que a menudo no son aparentes por la lesión cutánea vinculada. La gravedad de una lesión eléctrica se determina por el voltaje, la corriente, la vía de flujo de la corriente, la duración en el punto de contacto y su resistencia. La lesión eléctrica es resultado de la corriente ya sea alterna o directa, de bajo o de alto voltaje. La corriente eléctrica, en general, sigue la vía de menor resistencia, a través de los nervios y vasos sanguíneos. Si bien una corriente de alto voltaje puede tomar una vía directa entre el punto de ingreso y el piso, la corriente se concreta en su punto de ingreso. Después diverge y vuelve a converger antes de extinguirse, lo que causa el daño ístico más grave en los sitios de contacto. Las heridas por electricidad de alto voltaje, a menudo carbonizadas, son profundas y dejan una cubierta de color negro metálico en la piel. La gravedad del daño ístico es máxima alrededor de los sitios de contacto con afección de los órganos vitales en relación con la vía de la corriente, como se observa en la figura 13-15, donde se ve a un paciente con una lesión de quemadura eléctrica por cables de alta tensión, con la piel totalmente carbonizada en la palma y en la planta, parte de la superficie radial y cubital de antebrazo y también en su cara lateral. En el tratamiento de las quemaduras eléctricas, los proveedores de atención prehospitalaria deben tener en mente el requerimiento de reanimación con soluciones que por lo general no puede calcularse con la medición de la superficie cutánea afectada, ya que el daño de los tejidos subyacentes a menudo se subestima. A menudo hay tejido desvitalizado extenso que involucra tejidos musculares. Con frecuencia las fascias que rodean a los músculos afectados limitan su edema con presiones crecientes resultantes en el compartimiento afectado, lo que puede crear un síndrome compartimental en la extremidad lesionada. La isquemia continua secundaria a la lesión eléctrica inicial y a la presión creciente en el compartimiento pueden causar daño muscular irreversible después de 6 a 8 horas. La necrosis muscular dentro del compartimiento produce mayor liberación de mediadores de tipo citocinas, que aumenta la permeabilidad vascular y la extravasación de líquidos hacia el sitio de la lesión. La liberación de mioglobinas del músculo necrótico pasa a la circulación por el riñón y causa obstrucción de los túbulos colectores renales y lleva a la insuficiencia renal aguda. Las lesiones por electricidad y aplastamiento comparten muchas similitudes. En ambas hay destrucción masiva de grandes grupos musculares con liberación resultante tanto de potasio como de mioglobinas. La liberación de potasio por el músculo causa un aumento significativo de su concentración sérica que puede originar arritmias cardíacas. Las cifras elevadas de potasio pueden hacer peligrosa e incluso contraindicar la administración de relajante muscular despolarizante como la succinilcolina. Si se requiere la parálisis del paciente por medios químicos, como para la intubación de secuencia rápida, se puede usar agentes no despolarizantes como el becuronio o el rocuronio. La mioglobina es una molécula muscular que ayuda al tejido para el transporte de oxígeno. Cuando es liberada en el torrente sanguíneo en cantidades considerables, la mioglobina es tóxica para los riñones y puede causar insuficiencia. Esta afección, mioglobinuria, se manifiesta por una orina de color té o refresco de cola. En la figura 13-16 se muestra una bolsa donde está el cistófilo lleno de orina de color
rojizo, cafezoso, la orina de un paciente después de una lesión eléctrica por cables de alta tensión, que presenta mioglobinuria después de destrucción muscular extensa. Suelen llamarse los proveedores de atención prehospitalaria para transferencias entre hospitales de los pacientes con lesiones eléctricas, aunque aquellos con quemaduras eléctricas idealmente deben transportarse con una sonda vesical colocada. Quienes presenten mioglobinuria requieren la administración intensiva de soluciones para mantener un gasto urinario mayor a 100 ml por hora en los adultos o a 1 ml por kilogramo por hora en los niños, para evitar así una lesión renal aguda. Se administra bicarbonato de sodio en algunos casos para hacer más soluble la mioglobina en la orina y disminuir las probabilidades de lesión renal. Sin embargo, sigue siendo tema de controversia su beneficio real para la prevención de la lesión renal aguda. El paciente con quemadura eléctrica puede presentar también lesiones mecánicas asociadas. Aproximadamente un 15% de los pacientes con lesiones eléctricas también presenta algunas traumáticas, una frecuencia que se duplica respecto a la observada en pacientes quemados por otros mecanismos. La membrana timpánica puede romperse con dificultades auditivas resultantes. La contracción muscular intensa y sostenida, la tetania, se presenta en las luxaciones de hombro y fracturas por compresión de múltiples niveles de la columna vertebral, así como de los huesos largos, y por este motivo debe considerarse la restricción de la movilidad vertebral en aquellos con lesión eléctrica. Las fracturas de huesos largos deben inmovilizarse cuando se detectan o también se pueden sospechar hemorragia intracraneal y arritmias cardíacas. Las quemaduras por arco eléctrico son resultado de un aire supercalentado. No obstante, debido a la naturaleza catastrófica y oculta de las lesiones por conducción, es imperativo que los proveedores de atención sanitaria mantengan un elevado índice de sospecha respecto a la presencia de un tipo de lesión por transmisión. Quemaduras circunferenciales. Las quemaduras circunferenciales de tronco o de las extremidades pueden producir una afección que pone en riesgo la vida o la extremidad como resultado de la escara gruesa e inelástica que se forma. Las quemaduras circunferenciales del tórax pueden constriñir su pared hasta un grado en el que el paciente se sofoca por la imposibilidad de inspirar. Las quemaduras circunferenciales de las extremidades crean un efecto similar a un torniquete que puede dejar un brazo o una pierna sin pulso. Por lo tanto, todas las lesiones circunferenciales por quemadura deben mantenerse como urgencia y transportar al paciente al centro de atención de quemados o al de trauma local, si no se dispone del primero. Como se discutió antes, las escarotomías son incisiones quirúrgicas que se hacen a través de la escara de la quemadura para permitir la expansión de los tejidos más profundos y la descompresión de los antes comprimidos y a menudo de estructuras vasculares ocluidas. Como se muestra en la figura 13 y 17, donde se hacen escarotomías para liberar el efecto constrictor de las quemaduras circunferenciales. Lesiones inhalatorias por humo. La principal causa de muerte en los incendios no es la lesión térmica, es la inhalación de humo tóxico. Cualquier paciente con antecedente de exposición de humo en un espacio cerrado debe considerarse en riesgo de presentar una lesión inhalatoria. Las víctimas con quemaduras en la cara o la presencia de hollín en el esputo están en riesgo de una lesión por inhalación de humo. Sin embargo, la ausencia de tales signos no descarta el diagnóstico de una inhalación tóxica. Es de vital importancia mantener un elevado índice de sospecha porque tal vez no se manifiesten signos ni síntomas durante días después de la exposición. En el recuadro 13.6 se muestran afecciones que sugieren la inhalación de humo. Quemaduras en un espacio confinado. Confusión o agitación. Quemaduras de cara o tórax. Cejas o vellos nasales chamuscados. Presencia de hollín en el esputo. Ronquera, pérdida de la voz o estridor. La lesión por inhalación es causada por el vapor, el aire caliente, los gases o humos tóxicos que originan lesión de las vías aéreas altas y bajas, del parénquima pulmonar y toxicidad sistémica. Dependiendo del contexto del incendio, una gran variedad de materiales y sustancias químicas puede ser parte del proceso de combustión. Muchos de estos compuestos pueden actuar juntos y aumentar la lesión y la morbilidad. La extensión de la lesión se modifica por la fuente de
de ignición, la temperatura, la concentración y la solubilidad de los gases generados. La formación de edema en la orofaringe, las regiones bronquiales y el parénquima pulmonar contribuye con muchos de los efectos de la lesión por inhalación de humo. El edema del proceso contribuye a la alteración microvascular que inhibe el intercambio de gases y además puede obstruir la orofaringe y generar dificultad respiratoria. Asimismo, vuelve peligrosa y difícil una eventual intubación. Lesiones inhalatorias por gases tóxicos. Dos productos gaseosos son de importancia clínica, el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno, ambas moléculas clasificadas como asfixiantes y por lo tanto que producen la muerte celular por hipoxia. Los pacientes con asfixia por humo que contiene uno o ambos de estos compuestos presentará un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos a pesar de una presión arterial adecuada y una lectura correcta del oxímetro de pulso. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro producido por la combustión incompleta de productos como madera, papel y algodón, que se une a la hemoglobina con mucha mayor afinidad que el oxígeno. Esta unión competitiva a la hemoglobina disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y lleva a la hipoxia grave, en especial en aquellos con extracción elevada de oxígeno, por ejemplo, cerebro y corazón. Los síntomas de la inhalación de monóxido de carbono dependen de la duración o gravedad de la exposición y las cifras séricas resultantes, y puede ir de una cefalea leve a la confusión, la inconsciencia, las convulsiones y la muerte. La instrucción tradicional es que los pacientes intoxicados con monóxido de carbono presenten una coloración clásica rojo cereza. Lamentablemente, este a menudo es un signo tardío y no debe confiarse en él cuando se considera el diagnóstico, que deberá basarse en la cuantificación directa de la carboxihemoglobina en sangre venosa o arterial. La incapacidad de diferenciar entre la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina limita el uso de la oximetría de pulso. Recuadro 13.7 da los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono. Leves van a ser cefalea, fatiga, náuseas. Moderados se va a presentar cefalea grave, emesis, confusión, mareo, somnolencia, aumento de la frecuencia cardíaca y ventilatoria. Y los graves serán convulsiones, coma, paro cardiorrespiratorio y la muerte. Se dispone de dispositivos portátiles para medir el monóxido de carbono que determinan de manera no invasiva su cantidad presente en el torrente sanguíneo en un contexto prehospitalario. Estos aparatos son similares a los oxímetros de pulso y funcionan igual. Los pacientes por lo general se quejan de síntomas leves con concentraciones de 10 a 20% de carboxihemoglobina. Conforme aumenta la concentración de monóxido de carbono en sangre, los síntomas se empeoran progresivamente. Cuando rebasa 50-60%, se presentan convulsiones, el coma y la muerte. En la figura 13.18 se muestra el dispositivo de detección prehospitalaria de monóxido de carbono masivo RAD-57. No se pueden utilizar oxímetros de pulso para guiar la detección o el tratamiento de una intoxicación por monóxido de carbono, pues dará una lectura falsamente normal o elevada, porque la detección de oxihemoglobina depende de análisis colorimétrico realizado por el aparato y se ve limitado por el color similar a la carboxihemoglobina. El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono es el retiro del paciente de su fuente y administración de oxígeno. Cuando se respira aire ambiente a un 21% de oxígeno, el cuerpo elimina la mitad del monóxido de carbono en 250 minutos. Cuando el paciente recibe oxígeno al 100%, la semivida del complejo monóxido de carbono, hemoglobina, disminuye hasta en 40 a 60 minutos. Es controvertido el uso de tratamiento de oxígeno hiperbárico, pero puede considerarse si no se logra la eliminación de monóxido de carbono según se esperaba. Con el uso del monobárico, oxígeno al 100%, el tratamiento hiperbárico se provee en una cámara especial, con un esquema típico que consta en varias sesiones de 2 o 3 atmósferas de presión. Estudios limitados han mostrado una mejoría de las complicaciones neurológicas por la intoxicación por monóxido de carbono
con el uso de tratamiento hiperbárico. En una revisión de 7 estudios aleatorios se compartió el tratamiento con oxígeno hiperbárico y el oxígeno al 100%, con resultados mixtos acerca de la mejoría de las secuelas neurológicas. En la actualidad, la utilidad del tratamiento hiperbárico en las lesiones por inhalación es controvertida y solo se deberá considerar con una base específica de pacientes. Si el tratamiento con oxígeno monobárico no logra una eliminación adecuada del monóxido de carbono y hay afección neurológica subyacente significativa como resultado de la exposición. Cianuro de hidrógeno. Se produce cianuro gaseoso por la combustión de plásticos y poliuretano. La intoxicación por cianuro afecta a los procesos celulares de producción de energía e impide a las células corporales usar el oxígeno. El cianuro de hidrógeno inhibe la oxigenación celular con anoxia hística resultante causada por inhibición reversible de la enzima citocromo C oxidasa. El paciente puede morir por asfixia a pesar de contar con cantidades adecuadas de oxígeno disponibles en la sangre. Los síntomas de intoxicación por cianuro incluyen alteración de la conciencia, mareo, cefalea, taquicardia, taquipnea. Los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono por un incendio estructural también deben de considerarse en riesgo de intoxicación por cianuro. El tratamiento de la intoxicación por cianuro es la administración rápida de antídoto, el preferido, un medicamento que se une directamente a la molécula de cianuro y la torna inocua, que es la hidroxocobalamina, también conocida como cianokit, que elimina la toxicidad del cianuro por dicha unión y la formación de cianocobalamina o vitamina B12, que es atóxica. Está disponible para uso prehospitalario en Europa y Estados Unidos. Un segundo agente quelante que se ha utilizado en Europa para la intoxicación por cianuro es el edetato dicobáltico. Sin embargo, cuando se administra en ausencia de intoxicación por cianuro, conlleva el riesgo de toxicidad por cobalto. El equipo antídoto de cianuro tradicional en Estados Unidos ha sido el Lili-Kit o Pasadena-Kit y puede aún usarse en algunos contextos. Desarrollado en el decenio de 1930 y que se encontró eficaz para tratar a animales intoxicados con una dosis 21 veces mayor que la letal del cianuro. El propósito de este antídoto es inducir la formación de un segundo derivado tóxico que es la metahemoglobina en la sangre del paciente. Este producto tóxico terapéutico se une con el cianuro y permite que el cuerpo lo detoxifique lentamente y lo excrete. El Lili-Kit contiene 3 medicamentos. El primero por administrar a las víctimas de intoxicaciones por cianuro es el nitrito, ya sea de amilo o sódico, ambos incluidos. El nitrito de amilo se presenta en una ampolleta que se abre y libera vapores que el paciente inhala. El nitrito de sodio, que se administra intravenoso, es el método preferido, una modalidad más eficaz que evita la exposición de los proveedores de atención sanitaria a los vapores de nitrito de amilo. Estos nitritos cambian algo de la hemoglobina del paciente a una forma llamada metahemoglobina, que atrae al cianuro alejándolo del sitio de su acción tóxica en las mitocondrias celulares. Una vez que el cianuro se une a la metahemoglobina, la mitocondria puede de nuevo empezar a producir energía para la célula. Infortunadamente, la metahemoglobina es tóxica porque no transporta oxígeno a las células como la hemoglobina normal, con decremento en el aporte de oxígeno que puede exacerbar la hipoxia tisular vinculada con el aumento a la concentración sérica de monóxido de carbono que la víctima puede también presentar como resultado de la inhalación al humo. El tercer medicamento en el equipo es el tiosulfato de sodio, que se administra intravenoso después del nitrato. El tiosulfato y el cianuro de la metahemoglobina se fragmentan hasta tiocianato, que se excreta con seguridad de la orina del paciente. Debido a la toxicidad de la metahemoglobina y al tiempo requerido para administrar el líquido completo, la hidroxocobalamina se ha convertido en el antídoto preferido para el tratamiento de intoxicación por cianuro.
Lesión pulmonar inducida por sustancias tóxicas. En términos simplificados, el humo es producto de la combustión incompleta, esto es, un compuesto químico en pequeñas partículas. Las sustancias químicas en el humo reaccionan con el epitelio de la tráquea y los pulmones y dañan las células de las vías aéreas. Los compuestos como el amoníaco, el cloruro de hidrógeno y el dióxido de azufre forman ácidos corrosivos y álcalis cuando se inhalan y reaccionan con agua. Esas sustancias tóxicas causan necrosis de las células epiteliales que revisten la tráquea y los bronquiolos. Normalmente estas células presentan estructuras finas a manera de pelos pequeños llamados cilios. Sobre estos cilios se encuentra una capa de moco que captura y transporta normalmente los detritos inhalados a la orofaringe, desde donde se degluten hacia el tracto digestivo. Varios días después de la lesión por inhalación, estas células mueren y sus detritos por lo general se acumulan en lugar de eliminarse. El resultado es un aumento de las secreciones de taponamiento de las vías aéreas con moco y detritos celulares y una mayor tasa de neumonía que pone en riesgo la vida. Tratamiento prehospitalario. El elemento inicial y más importante de la atención de un paciente con exposición a humo es determinar la necesidad de intubación orotraqueal. Se requiere revaloración continua de la permeabilidad de la vía aérea para detectar síntomas en desarrollo de obstrucción, el cambio en las características de la voz, la dificultad para eliminar secreciones y la cialorrea son signos de oclusión inminente de las vías aéreas. Siempre que esté la duda de la permeabilidad de la vía aérea, el proveedor de atención prehospitalaria puede proceder a asegurarla mediante intubación orotraqueal. En algunos casos puede requerirse intubación en secuencia rápida, si lo permite, para tratar la vía aérea. En el caso de tiempos prolongados de transporte, debe considerarse acudir a una agencia sanitaria con capacidad para proveer el tratamiento definitivo de la vía aérea. Los pacientes con inhalación de humo deben transportarse a centros de atención de quemados, incluso en ausencia de quemaduras cutáneas. En tales centros se trata un gran volumen de pacientes con inhalación de humo y se ofrecen formas únicas de ventilación mecánica y en ocasiones oxigenoterapia hiperbárica.